Bendiciones. Doy gracias a Dios una vez más por poder en este día compartir con ustedes un mensaje. Amén. Va a edificar su vida. Y quiero darle la bienvenida también a este canal. Si es su primera vez, le animo a que se suscriba y a que active la campana de las notificaciones para que usted reciba cuando nosotros hayamos compartido un nuevo video, una nueva enseñanza, y esté siempre de primera, amén, recibiendo lo que el Espíritu Santo está compartiendo. Le animo también a que me dejen sus comentarios, qué le ha parecido los temas que estamos tratando, pues también si necesita oración, escríbanos. Y también le animo a que nos siga en las redes sociales. También estoy en Facebook, estamos compartiendo todos los días una palabra escrita, también en Instagram, y me puede encontrar como Profeta Yusmeli Salas. Así que le doy gracias a Dios por este día y quiero compartir algo que el Espíritu Santo traía a mi corazón, que es muy importante para nosotros, cómo nosotros podemos llegar a obedecer según lo que la palabra de Dios nos dice cuando Dios nos está hablando. Muchas veces obedecer lo que Dios está hablando nos cuesta. ¿Verdad que sí? A veces nos cuesta, pero Dios quiere que nosotros tengamos un corazón obediente. Dice las Escrituras que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él hacía todo lo que Dios le decía. Entonces, tener un corazón conforme al de Dios es un corazón que está siempre haciendo o buscando hacer la voluntad de Dios. Recuerde que el rey David no fue un hombre perfecto, cometió muchos errores. Amén. Pero Dios habla de él como un hombre que tuvo su corazón, un corazón conforme al de él. Entonces yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en Lucas. Se habla de los dos cimientos. Quizás usted ha escuchado muchas veces esta palabra o la ha leído. Y es tremendo cómo Dios compara. Quiero que hoy meditemos en esta enseñanza y podamos ser edificados, amén, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dice así la palabra. Lucas 6, a partir del versículo 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Él estaba haciendo una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor? Y no hacéis todo lo que yo os digo. Aleluya. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, gloria al Señor, os indicaré a quién es semejante. Mire qué tremendo como Dios nos enseña. Entonces dice el 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando nosotros miramos esta palabra, podemos ver que no solamente es suficiente con escuchar la palabra, que no solamente es suficiente con conocer lo que las Escrituras están diciendo. No solamente Dios nos está hablando de leer la palabra. Dios está hablando y está demandando a nosotros una obediencia. Dios está demandando para que nosotros obedezcamos lo que Él nos está hablando.
Y es ahí donde se hace la gran diferencia, porque muchas veces podemos estar escuchando la voz de Dios. Muchas veces recuerde que Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Amén. La palabra es una de las tantas, pero también Dios puede hablarnos por sueños, por visiones. Dios también puede hablarnos aún hasta por los niños. Dios usa maneras cuando nos quiere hablar. Pero nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Tenemos que ser sensibles a cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está diciendo algo. Siempre fundamentarlo con la palabra. Muchas veces nosotros podemos decir, Dios nos está hablando, Dios nos está mandando a hacer estas cosas, Dios nos está diciendo que hagamos esto. Pero cuando baja las escrituras, va en contra de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que aprender a saber cuándo es Dios que verdaderamente nos está hablando. Y Dios está demandando una acción, Dios está demandando una actitud diferente a la hora de Él hablarnos. No podemos decir que nos quedamos iguales cuando Dios nos ha hablado. Cuando Dios nos ha hablado, Dios quiere que usted actúe, Dios quiere que usted comience a prepararse en aquello que Dios le está hablando. Dios quiere que usted comience a creer, a mirar lo que Él está mirando. Quizás es un sueño que Dios te ha revelado, ha plasmado en tu corazón, pero tú piensas que no vino de parte de Dios y por ende no comienzas a trabajar en aquello. Entonces estamos siendo desobedientes, no estamos siendo personas que edificamos sobre la roca, que estamos edificando, estamos colocando fundamentos. ¿Y sabe por qué es tan tremendo la comparación que Jesucristo aquí está haciendo? Lo hace con aquella persona que cuando está escuchando la voz de Dios, es aquella persona que tiene sus pies, que tiene su seguridad en Jesucristo. Entonces, cuando vemos que esta casa, imagínese usted edificando una casa, no soy constructora ni nada que ver, pero usted imagínese edificando una casa, por eso él toma este ejemplo y la compara con aquella casa que quizás la levantaron sin fundamento. Esa casa en medio de los vientos, en medio de la lluvia, en medio de las aguas, en medio del río donde se encontraba, esa casa iba a caer completamente porque no tenía un buen fundamento. Muchas veces nosotros, por no tener fundamento, escúcheme lo que le voy a decir, por no fundamentarnos en la palabra, por no conocer lo que la palabra de Dios nos está diciendo, podemos ser como esa casa sobre la tierra, no sobre la roca. Y a medida que nosotros vivimos algunas circunstancias, algunas situaciones que podemos estar experimentando o viviendo, cuando viene la tempestad, cuando viene el tiempo donde eso es movida, tú sientes que te mueve, que tienes que ir a otra dimensión de fe, que tienes que creer aún por algo mayor y dices, Dios mío, Señor, yo siento que ya no aguanto, yo siento que estoy tirando todo, yo siento que no voy a poder continuar, yo siento, pero cuando tú te has fundamentado en la roca, cuando tu fundamento es Jesucristo, cuando tu fundamento es la palabra del Señor, lo que Dios te ha hablado, amados, usted puede experimentar o vivir situaciones donde usted siente literalmente que todo se viene en su contra, pero hay una palabra, hay un fundamento y su casa está fundamentada, o sea, su casa es su vida está fundamentada en Cristo y por lo tanto todo lo que pueda venir a derribar, todo lo que pueda venir por medio de nuestras emociones, de las situaciones, del mismo Satanás, todas estas cosas que pueden venir, el Señor, ¿qué hace? Te dice, sé como el hombre
prudente, sé una persona prudente, sé una persona que piensa, sé una persona que medita, sé una persona que busca mi presencia, sé una persona que fundamente, que no solamente lea la palabra por leerla. Muchas veces nos encontramos leyendo la palabra, pero no estamos entendiendo. Debemos de orar, debemos de pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Dicen las escrituras que Jesús oró por sus apóstoles para que pudieran entender la palabra. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé dirección. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para nosotros fundamentar. Pero aquí se está hablando de una dirección. Aquí se está hablando de algo que Dios está mandando hacer. Y Dios dice que necesitamos obedecer. O sea, cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos está mandando hacer, estamos edificando, estamos colocando fundamentos firmes en nuestra casa. Recuerde, somos nosotros. Estamos fundamentándonos en la roca que es Cristo. Pero si usted solamente se emociona, si usted solamente escucha la palabra y se olvida, si usted solamente está permitiendo que esa palabra sea robada, sea quitada, y no sea fundamentada en usted, entonces ¿qué pasa? Ahí es cuando puede venir el viento, y ahí es cuando muchos han dado la vuelta y han dejado el evangelio. Ahí es cuando muchos se han ido. Ahí es cuando muchos han visto que les vino todo y es preferible abandonar a Jesús. Pero Dios les está diciendo en este día: fundamenten sobre mí, crean en que yo puedo ayudarles. Mi palabra sea viva, sea eficaz en nuestras vidas, y que sobre todo nosotros podamos vivir y obedecer la palabra. Por eso yo comenzaba diciendo, la Biblia dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nosotros debemos de vivir obedeciendo lo que Jesucristo nos dijo. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. Lo que Dios dijo, usted no lo puede cambiar. Usted lo que tiene es que obedecer esa palabra. Usted lo que tiene es que actuar en esa palabra. Y Dios quiere que usted se fundamente, que usted escudriñe la palabra, que usted se asegure de cumplir con lo que Dios está hablando. Muchas veces Dios puede estar hablándonos de cosas que nosotros pensamos o creemos imposibles para obedecer lo que Dios está hablando. Y es ahí donde nos volvemos desobedientes. Es ahí donde ignoramos la voz de Dios. Es ahí donde ignoramos que Dios nos está hablando de muchas maneras, por siervos, por la palabra, por tantas formas que Dios tiene de hablar, pero nosotros no obedecemos. Estamos edificando sobre la tierra, no sobre la roca. Y los vientos pueden venir, los vientos son los problemas, las situaciones, enfermedades, tantas cosas que a veces pueden golpear nuestra vida, que hay muchos que deciden en medio de esos golpes, en medio de esas situaciones que están viviendo, que vienen con esa ímpetu a dañar tu vida, han dado una vuelta y han dicho: no sigo más. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con estas personas? No estaban fundamentadas en Cristo. Y debemos nosotros cada día tener intimidad con el Padre, para que así, por medio de las Escrituras, nosotros podamos conocer lo que Dios está hablándonos, cómo Dios puede estar hablando nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Gloria a Dios. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Amados del Señor, que nosotros, no es solo porque profeticemos, entraremos al cielo, no solo porque echemos fuera demonios, no solo porque esté la manifestación de milagros, maravillas y todo esto, es hacer la voluntad de Dios, es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer la voluntad de alguien si usted no conoce cuáles son los pensamientos, cuáles son lo que esa persona anhela o desea para nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos dice que la Biblia nos habla de Él. Jesucristo dijo que la escudriñáramos porque ella nos habla de Él. Entonces, aquí en la Biblia usted se encuentra muchas enseñanzas para usted colocarla, ponerla a práctica en su vida, para usted fundamentar su vida en Cristo, para que a pesar de las situaciones, problemas que puedan venir a golpearnos, no nos van a derribar porque tenemos nuestra confianza en Jesucristo. Entonces, esto es lo que el Señor nos quiere decir. El Señor nos quiere decir que debemos no solamente escuchar la palabra, sino que debemos obedecer la palabra. Es ahí donde se hace la diferencia. Muchas veces Dios te va a mandar a hacer cosas que a los hombres no les va a gustar, pero usted tiene que estar convencido que si Dios le está mandando, usted va a obedecer a Dios y Dios se encargará de lo demás. Dios siempre quiere que nosotros obedezcamos lo que Él nos está hablando. Algo muy lindo que decía Jesucristo, y es que Él decía que hacer la voluntad de Dios era su comida. Jesús disfrutaba hacer la voluntad de Dios. Antes de ir a la cruz, cuando estuvo en el Getsemaní, lo mismo Jesús le dice al Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús quería siempre agradar al Padre. Por eso está la palabra diciéndonos que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús se encargó de enseñarnos por medio de las Escrituras cómo es hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo debemos nosotros conocer la voluntad del Padre? Ese será otro tema. ¿Cómo nosotros hacer obedientes a la voz de Dios cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos está hablando, cuando Dios está demandándonos algo? Jesucristo nos enseña las muchas ocasiones donde Él tomó diferentes decisiones que vienen a la voluntad de Dios, porque era la voluntad de Dios tanto para el ministerio, para la vida de Jesús, para las personas, los que rodeaban a Jesús, todo el pueblo, toda la nación. Y aún la misma palabra hoy nos está enseñando y nos está hablando cómo nosotros debemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús se encargaba de conocerla. Y número uno, una de las formas o de cómo nosotros podemos descubrir o conocer la voluntad de Dios para nuestra vida es por medio de la oración.
es por medio de la oración. Creo que es una de las primordiales. Por medio de la oración nosotros vamos a conocer, se nos va a revelar qué es lo que el Padre tiene para nuestras vidas y para aquellos a quien el Señor nos lleva a compartir, a hablar. Jesús no hacía nada, Jesús no hablaba nada hasta que Él conocía cuál era la voluntad del Padre para él. Y él solamente venía a manifestar, aleluya, en el público lo que en el secreto él y el Padre estaban viviendo, las direcciones, la guía, la enseñanza que el Padre le daba a Jesucristo para que así Jesús cumpliera con los diseños, con el propósito que Dios tenía y con la ayuda del Espíritu Santo. Muy importante, nuestro amigo y maravilloso Espíritu Santo, que fue el que vino sobre la vida de Jesús y comenzó a verse en Jesús las maravillas, los milagros, los prodigios y todo esto que nosotros vemos cuando vemos la vida de Jesucristo y aún la vida de los apóstoles. Entonces, amados de Dios, ¿qué le quiero yo enseñar en este día? A que usted ponga fundamento en su vida. No se mueva tan fácil. Amados, escudriñen la palabra. No escuche tantas cosas. Hoy se han levantado tantas cosas, tantas falsas enseñanzas, tantas cosas que se están enseñando que ni bíblicamente están. Y el pueblo de Dios está siendo confundido. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé revelación, que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre cuál es la voluntad de Dios. Recuerde que no todo el que dice Señor entrará al reino de los cielos, los que hacen su voluntad. Así que hoy dígale, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para ti, me voy a esforzar a leer la palabra, me voy a esforzar a buscarte, me voy a esforzar a escudriñar. Amados, usted quiere conocer a Jesús, pues usted necesita conocer la palabra. Usted necesita mirar cómo Jesús actuaba en diferentes situaciones que Él vivió estando en la tierra. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner en práctica, donde nosotros tenemos que hacer lo que Jesucristo hizo. Amén. Recuerde que no estamos solos. Él nos envió al Consolador, Él nos envió al Espíritu Santo y por ende Él también quiere que nosotros aprendamos con la ayuda y la guía del Espíritu Santo a caminar y a vivir en la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios, que no vivamos en desesperación, que no vivamos en angustia. Jesús es paz. Amén. Dios quiere que usted viva tranquilo. Dios quiere que usted conozca, que usted agrade a Dios, que conozca cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y cuando usted anhela eso, cuando usted desea, cuando usted busca conocer cuál es la voluntad, Dios le revelará por medio de la palabra, por medio de las maneras que Él tiene para hablarnos, pero debemos obedecer. Cuando Dios te diga no, es no. Cuando Dios te diga sigue, cuando Dios te diga hazlo, cuando Dios te dé instrucciones, no dude en hacer lo que el Eterno le está mandando hacer. Así que yo me voy despidiendo dándole gracias al Señor por esta enseñanza que espero que haga en usted eso, que le enseñe el Espíritu Santo para que juntos podamos nosotros conocer la voluntad de Dios, para que juntos podamos nosotros actuar
Amén. Para que juntos podamos nosotros, amados de Dios, guardarnos, para que no caigamos en tentaciones, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero sobre todo para fundamentarnos en Cristo. Que cuando venga y se quiera levantar otra cosa o vengan a enseñarle otro evangelio, usted conozca la verdad. La verdad te hace libre. Jesucristo es la verdad. Tenemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo nunca, escuche, va a hablar mentiras, porque su naturaleza es verdad. Él es verdad, es el Espíritu de la verdad. Cuando el Espíritu Santo le hable a usted y usted está seguro que fue el Espíritu Santo, no dude, obedezca, haga lo que Él le está mandando, porque Él no habla mentiras, Él habla verdad. Y dice que Él escucha, aleluya, lo que hay en el Padre, lo que Dios quiere y nos lo revela. Entonces, escuche al Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo le dé instrucciones. Deje que el Espíritu Santo le ayude para que usted conozca cuál es la voluntad de Dios. No ignore al Espíritu Santo, sino que obedezca. Él le va a ayudar, Él le va a preparar para que nos veamos una vez con Jesús. Él va a preparar, el Espíritu Santo está preparando a la novia. Usted es la novia. Déjese hermosear por el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo le ayude. Amén. Para que así usted pueda edificar su casa sobre la roca. Amén. Y ninguna cosa derribe tu casa, sino que esté firme hasta la venida del Señor o hasta que nos encontremos con Él cuando Él nos llame. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo.